Saludos amigos, yo soy Julio Chazarreta y me acompañan como de costumbre Carlos Molina, Gamaliel Feliciano, Eliezer Graterol y Efraín Velázquez. Nosotros somos el equipo. Hoy lamentablemente Efraín Velázquez no estará con nosotros. Durante los últimos episodios hemos estado hablando de la salvación que Dios provee para toda persona que la acepte. Hoy queremos hablar de la experiencia de haber aceptado esa salvación. En otras palabras, hablar del gozo del cristiano. Y es que este es un tema muy relevante porque vivimos en un mundo que día a día pareciera querer desgarrarse con problemas políticos, desastres naturales y malestar social. ¿Cómo puede el cristiano experimentar el gozo de la salvación y a la vez mostrar un interés sincero por aquellos que viven en desesperación por no haber conocido a Jesús? Comenzamos hoy con el apologista del equipo, un hombre con corazón de león que defiende el evangelio a capa y espada, Eliezer Graterol. Eliezer, cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador, la Biblia dice que es una nueva criatura, que pasa de muerte a vida. ¿De dónde obtiene entonces la identidad esa persona que ha nacido, que ha vuelto a nacer? Carlos, buena pregunta. La identidad de la persona que ha aceptado a Jesús viene evidentemente del Señor, del hecho de que Cristo lo ha perdonado, lo ha justificado, y el concepto del Nuevo Testamento del Hijo. Es decir, la identidad de esta persona viene por el hecho de que ha sido adoptado a la familia de Dios. Y el apóstol Pablo utiliza esto en todas sus cartas y desarrolla una hermosa teología. Es decir, antes yo estaba perdido, antes yo estaba en la esclavitud, ahora mi identidad es que soy hijo. No soy hijo por lo bueno que soy hijo porque así me ha declarado el Señor. Y hay, por lo menos, ya te mencioné Pablo, pero Lucas capítulo 15, la historia de los dos hijos, erradamente llamada la parábola del hijo pródigo. El chico es hijo, pase lo que pase, y ese es el concepto, ¿no? En Éxodo capítulo 19, versículo 4, el Señor hace un pacto con los hijos de Israel, y el Señor les dice allí: ustedes me pertenecen y yo los he atraído hacia mí mismo. Es decir, la meta de Dios para sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud, era para llevarlos no a la tierra prometida, sino para llevarlos hacia Dios mismo. Y ese es el concepto, Carlos. Cuando yo me enfoco en el destino, los hijos de Israel se enfocaron en el destino, es decir, en la tierra prometida. Cuando yo como cristiano ahora me enfoco en el cielo, puedo cometer el mismo error que cometieron los hijos de Israel. Ellos no percibían las bendiciones inmediatas, constantes de Dios. Ellos siempre estaban proyectándose hacia el futuro con todos los desafíos y con todos los problemas que traía el hecho de su peregrinaje a la tierra prometida, y como consecuencia terminaron con su mentalidad de esclavos. Y leemos en el libro de los Números, aún en el libro de Levítico, que ellos siempre estaban murmurando, que siempre se estaban quejando, querían regresar a Egipto. Esta mañana estaba leyendo Deuteronomio capítulo 1, cuando ellos dicen: el Eterno nos odia, imagínate tú, el Eterno nos odia y por eso nos sacó de Egipto. En Egipto estamos muy bien. Con tanta frecuencia todavía tenemos rasgos de esclavitud y esa como que fuera nuestra identidad. Y otra vez, cuando yo tengo identidad de esclavo, me voy a comportar como un esclavo, no voy a tener gozo, voy a murmurar, me voy a quejar. Y como cristianos nosotros tenemos que aprender a reclamar nuestra identidad como hijos, aunque nos equivoquemos, porque esa identidad no depende de mis acciones, depende de lo que el Señor, o en este caso el Padre, ha declarado. Amén. Y me pareció interesante algo que mencionaste, que la gente se estaba enfocando en el destino. Y a veces a nosotros nos pasa igual, nos enfocamos tanto en el destino, y no es que no nos preocupemos del destino, es importante el destino, pero nos enfocamos tanto en el destino que se nos olvida que el proceso es igualmente importante. Gamaliel, cuando hablamos de gozo, evidentemente hablamos de conductas observables, ¿verdad?
Una sonrisa, una carcajada, un grito y hasta el llanto de felicidad. ¿Cómo procesan las distintas personalidades ese gozo? Y más al punto, quizás, ¿hay alguna manera más santa de expresar ese gozo que otra? Ok. Bueno, diferentes teorías van a definir las personalidades de manera diferente. Yo voy a tomar una teoría de un hombre que se llamó Carl Jung. Era un psiquiatra suizo, y que esta teoría está conectada a un assessment que hoy día se utiliza mucho, que se llama el MBTI, se utiliza en empresas, organizaciones, etc. Y de lo que habla es que nosotros tenemos como seres humanos 4 funciones psicológicas principales. Nosotros tenemos 4 funciones psicológicas principales por las cuales actuamos y vemos la vida. ¿Okay? La primera es de dónde yo recibo mi energía, de cómo yo me energizo, qué me da vida. La segunda es cómo yo percibo la información que recibo. La tercera es cómo yo tomo decisiones. Y la cuarta es cómo vivo mi vida, cómo organizo mi vida. En la primera, en lo de la energía, se habla de la extroversión o introversión, ser extrovertido, ser introvertido. La segunda se habla un poquito más del aspecto de cómo recibo la información, si lo recibo a nivel sensorial o si soy más intuitivo. El sensorial recibe más hechos, más detalles. El intuitivo recibe más principios, conceptos, algo un poco más amplio. Mientras que el tercero, que es la toma de decisiones, habla acerca de si yo tomo decisiones de manera, ¿cómo decirlo?, blanco o negro, o si yo soy de los que varío un poco mis decisiones en base a mis valores y me acerco más y considero más cómo mi decisión va a afectar a las otras personas. Y el cuarto punto es más bien cómo yo organizo mi vida. Si tengo capítulos, me gusta cerrar capítulos en mi vida, o si me gusta mantenerlos abiertos por las posibilidades. De esos 4, yo creo que la expresión del gozo va un poquito más alineado con el primero que mencionamos, con ser extrovertido o ser introvertido. Este elemento no tiene nada que ver con ser asocial. O sea, no es que estés en contra del aspecto social, sino es de dónde recibes energía, de dónde te sientes más cómodo. El gozo, el extrovertido lo expresa compartiendo con gente, y va de fiesta en fiesta, y fueron a la iglesia y después van a almorzar y después tienen la actividad y después tienen el social y hasta el domingo. El introvertido pues necesita un poquito más de tiempo para reflexión, para introspección, para análisis. Eso no quiere decir que no va a compartir con otros hermanos, ¿ya? Para un extrovertido que no entiende cómo el introvertido es, dice, este no está viviendo el gozo de la salvación porque no quiere compartir conmigo. Nada que ver, nada que ver. Yo creo que a Dios le gusta la variedad, a Dios recibe nuestro gozo, así que no hay una manera más santa que otra en términos de personalidad para expresar el gozo. Lo importante es que lo expresemos de la manera como Dios lo ponga en nuestro corazón. El introvertido quizás escoge con qué personas va a expresarlo. Amén. El extrovertido no va a discriminar y va a expresarlo con todo el mundo. Amén también. El extrovertido lo va a querer hacer públicamente todo el tiempo, mientras el introvertido quizás agarre su guitarra o su libro en la intimidad de su hogar y agradezca a Dios y disfrute lo que es el gozo y la gracia en la intimidad. Eso también está bien. Y me alegro que menciones eso, porque es muy importante. A veces nosotros tendemos a juzgar a las otras personas de acuerdo a esas diferencias de personalidades. Y es algo bien importante que entendamos que no hay personalidad correcta o incorrecta. Simplemente son distintas. Bueno, Julio, cambiando un poquito la dirección acá. Vamos al Antiguo Testamento rápidamente. El libro de Primera de Crónicas hace una declaración muy interesante y yo quiero que tú nos hagas un análisis teológico aquí breve. Dice el Primera de Crónicas que los árboles del campo canten de gozo ante el Señor porque Él ha venido a juzgar a la tierra. ¿Cuál es la conexión que el autor bíblico está haciendo entre el gozo y el juicio? Bueno, podríamos tomar el texto y desmenuzarlo, digo, para hacer un análisis más, digamos, bíblico o escritural, podríamos llamarlo así. No sé si está bien el término, Eliezer. Ahora, yo quiero tomar el concepto, la idea. Podemos mirarlo desde 2 perspectivas, si me permites, Carlos. La primera es que la tierra se llena de gozo cuando el Señor viene a juzgar la tierra por el hecho de que por
por todo el tiempo del pecado y el maltrato que lamentablemente nosotros le hemos hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice Pablo en Romanos, la tierra gime con dolores de parto, esperando que el Señor regrese y venga a juzgar a los que están destruyendo la tierra. Podemos mirarla desde esa perspectiva, pero me gusta más otro concepto que puede extraerse de lo que estabas mencionando, de lo que presenta Crónicas, el primer libro de Crónicas. Y es el hecho de que hay gozo en el juicio de Dios. ¿Por qué hay gozo en el juicio de Dios? Mucha gente tiene miedo al juicio de Dios. Y la gente tiene miedo al juicio de Dios por unas concepciones teológicas medievales. En la Edad Media había mucho miedo con el que se manejaba las conciencias de la gente, digamos, por decirlo de alguna manera, como algunos lo mencionan, la religión organizada controlaba las conciencias y pretendía controlar los destinos de la gente a través de la manipulación, especialmente del miedo, con estas doctrinas erróneas, paganas, como la doctrina del infierno y estas otras similares de castigos y dolor asociadas al juicio. Y la realidad es que cuando nosotros miramos la Biblia, vemos que en la Biblia, en cuanto al pueblo de Dios, el juicio es positivo. El juicio es de salvación, el juicio es de bendición, el juicio es de limpieza. Nosotros vimos estos días pasados cuando analizamos el asunto del santuario, cómo el pecado era trasladado al santuario de forma simbólica y cómo después el santuario se limpiaba, demostrando que Dios lo que pretende hacer con su juicio es limpiar a su pueblo. En otras palabras, el juicio, antes de ser algo negativo, es sumamente positivo. Antes de ser algo que nos debería causar tristeza o miedo, debería llenarnos de gozo, de alegría. En muchas ocasiones, especialmente en el libro de Daniel, cuando se habla del juicio, se habla del juicio a favor de los santos, a favor de los hijos de Dios. O sea, Dios hace juicio de salvación, de limpieza. Y entonces eso nos tiene que llenar de gozo, porque si yo me paro delante de Dios y tengo, como decíamos en los capítulos anteriores, pasados, la ley que me condena, una deuda que no puedo pagar y un Dios que paga la deuda, satisface la demanda de la ley y declara juicio de impunidad sobre mí, o sea, soy justificado. Una justicia me es imputada, me es impartida también, me transforma la vida, me llena del poder de su espíritu para andar en sus obras. Oye, dime si eso no es motivo de gozo, de alegría. Independientemente de cómo lo expresemos, nuestro corazón se tiene que llenar de una paz que sobrepasa entendimiento y que nos tiene que provocar o producir una canción de alabanza a nuestro Dios. Y esa sería quizá también otra de las maneras de mostrar el gozo de haber recibido esa salvación de parte de Dios. Nice. Ahora, a veces esos vestigios de las concepciones medievales todavía de alguna manera siguen estando en medio nuestro. Y podemos irnos a un extremo o al otro. Por ejemplo, hay quienes siguen señalando como que el gozo, la alegría, la risa, en una conexión con lo santo, puede sonar media profana. Pero pecaminoso. Pecaminoso, sí. Después está el otro extremo. Y el otro extremo es pensar que si estamos llenos de gozo, si Dios nos ha salvado, entonces ya no hay lugar para la tristeza, ya no podemos llorar, ya nunca nos habremos de deprimir. Y ahí podemos encontrar un problema, porque encontramos personajes bíblicos que pasaron por depresión, que tuvieron momentos de dificultad. Gamaliel, tú como psicólogo, ¿cómo puedes colocar o empatar este asunto del gozo con otras emociones negativas, como pueden ser el llanto, el dolor, la depresión? ¿Cómo pueden congeniar en una misma persona esos sentimientos? La misma persona que ha sido o reconoce ser salvado. Ya. Bueno, yo creo que debemos entender que el gozo de la salvación no depende de nuestras circunstancias, ¿ok? Ni siquiera del funcionamiento de nuestro cuerpo a nivel físico o emocional. Es algo aparte de eso. Recordemos que la depresión y la ansiedad, que son quizás las situaciones, los issues más comunes en el ser humano, incluyendo cristianos,
tienen raíces en diferentes elementos biológicos, emocionales, sociales, y a veces la gente interpreta que estas situaciones o condiciones o issues son caprichos, ¿ya? Y dicen, no, tú tienes que tener una mejor actitud y todo se te va a ir. No, es complicado, hay elementos biológicos que la gente no tiene un control natural sobre ellos y que tienen que pasar por ciertas intervenciones, ¿no? Entonces, pensar que aquel que experimenta dolor o depresión o ansiedad en algún momento de su vida es menos espiritual, es mirar un cuadro incompleto. ¿Okay? En resumen, contestando tus preguntas, el gozo real proviene de Dios. Proviene de Dios. Este gozo del cual estamos hablando proviene de Dios. Y si Dios es constante, entonces mi gozo también puede ser constante. Él no cambia basado en nuestro estado de ánimo. Él no cambia basado en las decisiones que nosotros tomamos. Él no cambia en base a las circunstancias que nos llevan al dolor o la tristeza. Él es constante y su gozo también puede ser constante, aunque nosotros estemos en tristeza. Y eso quizás parece contradictorio, pero es lo que la Biblia nos enseña. Dios es constante y Pablo lo repite varias veces, ¿ya? En Romanos, Pablo dice, y el Dios de esperanza, Romanos 15, dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo, de toda paz, ¿ya? En él creer, al creer en Él. O sea, quien nos llena de gozo, quien nos llena de paz, es Dios. ¿Ya? Es Dios. Dice más, dice, regocijaos. Una vez, dos veces, un día. No, dice, regocijaos en el Señor. En el Señor. Siempre. Filipenses capítulo 4. Entonces, no se trata de quiénes somos nosotros o de por lo que estamos pasando. Si hay alguien que nos está viendo en el día de hoy que está pasando por una depresión, por una ansiedad, por momentos difíciles, este gozo del cual estamos hablando de la salvación está disponible para ti también. ¿Ya? Más allá de tus circunstancias. Obviamente, Dios quiere ayudarte a salir de esas circunstancias para que experimentes el gozo aún de una manera más ¿cómo decirlo? Más real, más práctica, más relevante en tu vida, pero no se limita a tu situación actual, sea la que sea. Definitivamente no se pierde el gozo por pasar por una situación de crisis. Lo podemos ver al mismo Jesús en el Getsemaní. Él estaba conectado con el Padre, él tenía esa relación con él y pasó por una situación de crisis que fue profunda, que lo llevó a expresar lo que expresó, pero no por eso perdió la conexión con Dios ni esa relación que tenía con el Padre, definitivamente. Carlitos, una pregunta especial para ti, dándole un giro más relacional a la charla. Tú que en tu trabajo te toca aconsejar todo el tiempo, matrimonios, personas en relación, ¿cómo afectaría estas relaciones matrimoniales el gozo de la salvación? ¿Cómo lo has podido ver o cómo se supone que debería ser? Pues mira, Julio, esto es un aspecto bien importante porque, como dijo Gamaliel, el gozo no es una emoción que va y viene, sino es una constante. El gozo de la salvación es algo constante en nosotros. Los problemas vienen, los problemas se van, nos sentimos un día feliz, otro día nos sentimos tristes, pero el gozo de la salvación es algo que que permea nuestra vida. Y si hay una relación donde ese gozo de la salvación tiene un efecto poderosísimo, es en la relación matrimonial, porque no hay ninguna otra relación en donde dos seres humanos vivan tan cerca como vive un esposo y una esposa. El hecho de estar cerca, de tener ese nivel de intimidad emocional, intelectual y física, nos hace que pues por necesidad tenemos que ser vulnerables. No podemos tener un nivel de intimidad profundo si no hay vulnerabilidad. Y cuando hay vulnerabilidad, en esencia yo me estoy exponiendo y dependo de mi esposa y ella depende de mí, de cuidarme. Ella me cuida a mí y yo la cuido a ella. Entonces, cuando el gozo de la salvación está presente en nuestra relación, no importa las dificultades que el matrimonio nos presente, porque siempre vamos a tener dificultades. Cuando tenemos esa base, nosotros podemos salir adelante. Cuando esa base no existe, o cuando es simplemente uno de los dos que la experimenta, bueno, entonces los resultados son distintos. Sin embargo,
déjeme decirle, cuando no existe el gozo de la salvación, porque no son cristianos, no quiere decir que no van a tener un matrimonio, no pueden tener un matrimonio de éxito. Sí lo pueden tener, pero no van a tener ese fundamento que les va a permitir a ellos sobrepasar cosas de una manera que una pareja que tiene ese fundamento del gozo de la salvación lo va a poder hacer. Por el otro lado, cuando es una de las dos personas, ya sea él o ella, que es el cristiano y la otra pareja no es la cristiana, igual no va a ser igual que si los dos la tuvieran, pero tiene una ventaja porque esa persona que está lleno del gozo de la salvación va a poder manejar las dificultades de esa relación donde uno de ellos no es creyente, y de paso ese gozo puede llevarlo a él o a ella a ser un mejor testigo para su esposo o para su esposa, no con palabras, sino con hechos y con la manera en que ellos responden a las situaciones, porque el otro quizás está desesperado, sin embargo él o ella tienen esa paz de la seguridad de ese gozo que tienen en Cristo Jesús. O sea, por lo que estás planteando, Carlos, el gozo, y por lo que algunos más han dicho, ¿no? Es más que apenas lo que se puede ver con los indicadores como paz, perdón y alabanza. Tiene una base mucho más sólida. Eliezer, ¿dónde descansa la evidencia de la salvación que Dios me otorga para yo vivir esa experiencia que es más que apenas expresarla de esas maneras mencionadas recién? Wow. Mira, yo creo que ya yo mencioné esto en una sesión anterior o fue en otro programa, no recuerdo, pero el cristianismo te habla de aceptar a Jesús como tu Salvador personal y aceptar a Jesús como el Señor de tu vida. Este segundo tiene referencia a que Jesús es el jefe, es tu dueño. Y la evidencia de que yo he aceptado a Jesús como mi Salvador es que lo he aceptado como el Señor. Y respondiendo directamente a tu pregunta, Julio, definitivamente la alabanza, la alegría, el gozo que estamos hablando, pero para mí la evidencia genuina de mi salvación es la obediencia. Ahora, es una obediencia que se deriva de mi fe, porque la fe siempre precede la obediencia. Como yo confío en Dios, ese es el concepto de fe que hemos manejado anteriormente en este programa. Como yo confío en la persona de Jesús de manera absoluta, y Él me ha dado suficiente evidencia de que quiere mi beneficio y tenemos una relación, lo voy a obedecer. Lo voy a obedecer. Y otra vez allí descansa mi evidencia, o la evidencia para mí de que en realidad he aceptado a Jesús como Salvador. Mira, el pecado de Eva en Génesis capítulo 3 no fue que ella mordió el fruto, fue que ella puso su confianza en sí misma, en sus sentidos, en su opinión. Ella vio que el fruto era deseable, ella vio que el fruto se veía bien. Ella conocía a Dios, ella había tenido una relación con Dios y Dios le había dicho, Eva, no lo hagas. Sin embargo, ella puso su opinión, sus sentimientos por encima de la palabra de Dios y evidentemente eso obedeció y por eso es que estamos en la desgracia, en la tragedia en que estamos. Entonces, la obediencia es lo contrario. Como yo confío en Dios, como yo sé en quién he creído, ahora voy a depender completamente de mi Señor y voy a hacer lo que Él me diga. Y mira, lamentablemente no está Efraín acá, y yo no sé ustedes, pero yo extraño mucho la sesión de las palabrotas de Efraín. Las palabrotas. Sí. Eliezer, danos entonces tú una palabrota, porque yo estoy seguro que tú tienes suficientes estudios que una que otra palabrota te debe saber. Mira, una que otra por allí, Carlos, pero esta palabra en griego que hemos estado hablando, gozo, es la palabra jara. Y esta palabra viene es como un favor. El gozo es una actitud. Esta jara es una actitud que yo tengo, que es una consecuencia de algo más. No me parece casualidad que jara viene o tiene la misma raíz de otra palabra bastante conocida que ya hemos tocado en este programa, y es charis, que es la palabra que se utiliza para gracia. En otras palabras, Julio y compañeros, mira, por definición, el desgraciado, aquella persona que no tiene la gracia, no ha abrazado su identidad, es una persona que no tiene gozo.
Es una persona que no tiene gozo. Y eso lo vemos constantemente, como Carlos decía, en nuestros matrimonios, en las iglesias. Así que es un concepto bastante interesante. Yo obedezco a Dios porque confío en Él y porque he recibido su gracia. Y como les mencionaba en la primera pregunta que me hizo Carlos, yo ahora vivo mi vida, mi experiencia cristiana basada en mi identidad. Y mi identidad la marca el hecho de que el Señor me ha llamado su hijo. Y para mí eso vale todo. Aleluya. Amén. Fíjate, Eliezer, a medida que estabas hablando de eso, pensaba yo en el libro de Ezequiel, donde Dios le dice a los israelitas, ustedes han sido esparcidos, pero yo los voy a traer a ustedes acá. Y quiero que sepan algo, no es por nada que ustedes hayan hecho, sino es por mi buen nombre. Y basado en ese buen nombre, yo voy a hacer le dice un montón de cosas que va a hacer. Les va a quitar la ropa sucia, Ezequiel 36, eso que lo está citando. Los va a bañar y finalmente le dice, te voy a quitar tu corazón de piedra, te voy a poner un corazón que late al ritmo del mío. Todo eso es Dios céntrico. Entonces, ese gozo que nosotros tenemos es centrado, como tú dijiste, en Dios, en la y gracia. Esa obediencia viene como un resultado natural, una respuesta natural a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es. Gamaliel, Juan en el capítulo 16 tiene a Jesús hablando y Jesús le está hablando a sus discípulos diciéndole que en este mundo ustedes van a tener aflicción, van a tener problemas. Pero él cierra con una declaración muy poderosa. Él dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué significa para el cristiano el que puedo tener gozo aún en medio del dolor, del sufrimiento, de la pérdida de los seres queridos, la pérdida de empleo? ¿Cómo nosotros balanceamos eso? Quizás a la luz de la tensión entre el presente, pero la esperanza de gloria. Ya. ¿Sabes qué? Yo creo que, déjame ver, yo trato de simplificar las cosas a veces. Digámoslo de esta manera, tener gozo es como Eliezer con sus camisas hawaianas. Él no importa el estado de ánimo, él va a tener sus camisas hawaianas todo el tiempo. Amén. El gozo va a estar allí, ¿verdad? No, bueno, volviendo a esto, Juan capítulo 16, tú citaste la segunda parte, si mal no recuerdo, de el versículo 33, right? En el mundo tendréis aflicción. La clave para lo que sigue de confiar que yo he vencido al mundo, está quizás en la primera parte del versículo, cuando dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz, para que en mí tengas paz. Versículo que también está alineado con lo que Juan nos menciona más adelante en el capítulo, o más atrás, en el capítulo 14, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, ¿ya? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Yo la doy. Permanecer en Jesús es lo que habrá de darnos la esperanza para un futuro más claro. Todo ser humano crea sus constructos sobre la vida, su expectativa sobre la vida, de a dónde queremos llegar, de cómo queremos llegar allí, de cómo deben ser las cosas. Cuando nosotros estamos en Dios, esos constructos se ajustan a la voluntad de Dios y a lo que Dios quiere para nosotros, lo cual nos lleva a vivir en esperanza, a vivir en esa gracia que estaba mencionando Eliezer. Y ese filtro de esperanza, de gracia, crea en nosotros de manera práctica, lo estoy diciendo, crea en nosotros una mentalidad que va a afectar todas las áreas de nuestra vida. Lo hemos mencionado en episodios pasados y por lo tanto va a desarrollar en mí no solo una actitud positiva sobre la vida, sino también una aplicación de vida que va a ser más positiva, más cristocéntrica es la palabra que estaba buscando en mi vida. Si yo tengo eso, no importa lo que yo esté viviendo en el presente, el tener esperanza sobre el futuro va a sobrepasar lo que yo estoy viviendo en el presente y por lo tanto puede fomentar en mí el vivir en gozo constantemente. ¿Ya? No sé si se entiende eso. Es estar en Dios, estar en Él. Y Él es el que nos va a dar la paz, Él es el que nos va a dar el gozo, Él es el que nos da la esperanza. Y lo que Dios nos da supera las circunstancias de nuestra vida aquí, porque estas circunstancias son temporeras en comparación con lo que Él nos da. Si te entiendo bien, Gamaliel, una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que estar bien apercibidos es que por ser cristianos no tenemos una dispensación especial donde no vamos a sufrir, donde no vamos a tener problemas, sino que
vamos a sufrir como todo el mundo sufre en este mundo, nos vamos a enfermar como todo el mundo se enferma, y si el Señor no viene antes, vamos a morir como todo el mundo muere, con la gran diferencia de que, porque tenemos ese gozo de la salvación, no vamos a sufrir como sufren los que no creen. Exacto. No vamos a llorar como lloran los que no creen. Exacto. Porque tenemos ese sustento, ese apoyo. Julio, esa fue la base de Pablo, perdóname que te interrumpa. Ajá. Eso es lo que expresa Pablo. Cuando Pablo dice, yo he aprendido a contentarme en toda situación. Él estaba pasando por situaciones bien difíciles, ¿no? Ese es el pensamiento de Pablo cuando también nos dice, hey, pueden entristecerse, pero no como los que no tienen esperanza. ¿Ya? Exacto. Ahí está el asunto. Mira, Ahora, perdona, Carlos, pero el punto está en que para el cristiano, en los momentos de crisis, de desafío, de tragedia, es cuando el Señor se revela de una manera más clara, más linda, más absoluta, y solamente la cosmovisión cristiana o el cristiano puede experimentar sentido y significado y paz en medio de la tormenta, en medio del dolor. Perdónenme por ser tan radical acá, pero esto es algo que solamente Cristo puede hacer. Solo Él. Eso es como que en este tiempo que estamos viviendo de crisis, para muchos es un dolor de cabeza, una extremada preocupación, pero para los que confían en Dios, termina siendo una oportunidad para verlo a Dios actuar, para sentirlo más cerca, para conectar en mayor profundidad con Él. En otras palabras, las crisis no son tan malas, suelen ser reveladoras, primero de lo que yo tengo dentro, para ver en qué lugar estoy pisando, y segundo, para ver más profundamente a Dios y a su poder en mi vida. Amén. Bienvenida a las crisis a veces. Julio, ya que me traíste ese tema de la crisis, en Hebreos 12, versículo 2, el autor de Hebreos nos habla de cómo Jesús soportó violencia y aún la muerte por el gozo que le esperaba. Habíamos hablado ahorita del sufrimiento, de que pues, en este mundo tendremos aflicción y hasta cierto punto pues uno puede manejar más fácilmente el que pues me enfermé, me pasó algo que hasta cierto modo natural, pero de aquí lo que está hablando ahora es un nivel distinto, es el nivel de que por el gozo de la esperanza Jesús soportó la muerte. ¿Cómo nosotros aplicamos eso a nuestra vida? ¿Qué lecciones piensas tú que podemos aprender de esa experiencia de Jesús al él atravesar por esa violencia y muerte en su vida? Bueno, como dice el dicho ese famoso, todo texto sacado fuera de contexto, más que texto, es un pretexto. Así que mirando el texto en su contexto, Pablo viene hablando de la fe. Es en la continuación del capítulo 11, donde expone la famosa galería de la fe, donde pasan los grandes personajes que todos conocemos. Y claro, Pablo no puede hablar de la galería de la fe y hablar de la fe sin hablar del padre de la fe, que no fue Abraham. El padre de la fe fue Cristo, porque nosotros fuimos salvados por la fe de Jesús. Jesús sí que tuvo fe de verdad. Una fe que cargó al mundo en su espalda y lo llevó a la misma presencia del Padre. Por la fe de Cristo es que somos salvos nosotros, porque Él como hombre vivió como hombre, venció como hombre y sufrió como hombre. En este mundo de pecado, producto de la situación que Eliezer presentaba hace un rato, de la desconfianza de Eva o de la suficiencia de Eva que se sintió con las capacidades mejor de manejar la situación de lo que Dios se lo había dicho y no confió. La realidad es que en este mundo, producto de esa desconexión con Dios, esta realidad de pecado, en este mundo siempre van a haber situaciones difíciles. Ahora, esas situaciones difíciles, como decíamos recién, nos hacen ver en mayor profundidad el poder de Dios. No fue sino en medio de una tormenta, cuando Jesús se levantó y la calmó. No fue sino en medio del llanto cuando Jesús secó las lágrimas de forma extraordinaria. Cada situación difícil, profunda, habrá de tener una intervención de Dios acorde al tamaño de esa crisis. Más grande la crisis, mayor el poder. Ahora, en el caso de Jesús llega hasta el extremo.
y el extremo es poner la vida, morir, pero por su fe y obediencia al Padre perfecta, Jesús sabe que la tumba no lo puede retener. En San Juan capítulo 10, él dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él sabe que la muerte no lo va a retener, porque la muerte se enseñorea del que peca, él no pecó, así que él va a ser vencedor de la tumba. Pero él no solamente se regocija en el gozo de saber que va a vencer la muerte, porque vencer la muerte simplemente para él sentirse vencedor no era el issue para Jesús. Para Jesús lo importante era el saber que al vencer la muerte nos daría a nosotros la victoria. Y lo que a él le daba gozo era saber que tú y yo, Carlito, Eliezer, Gamaliel y nuestro querido amigo Efra, que hoy no está con nosotros, y sus palabrotas, lo importante para Jesús era que nosotros íbamos a ser salvados por él. Eso era lo que le producía gozo. A Jesús yo me lo imagino, ¿no? No quiero decir que conozco todo lo que Dios piensa y sabe, como muchos a veces predicadores suelen decir, Dios cree esto, Dios dice esto, Dios piensa. Yo digo, esto me parece a mí. A mí me parece que Dios siente gozo de saber que nosotros vamos a estar a su lado por el resto de la eternidad. Y si hay algo de lo que podamos tomar para que nos llene de gozo, es saber que Dios también siente gozo cuando estamos con él. Amén. Es bonito ver cómo un padre, cuando un niño viene a su encuentro. Julio, mira, eso que tú estás diciendo es espectacular, porque el Señor Jesús en los evangelios, en especial en Lucas, representa siempre el reino de los cielos como un banquete. Y en medio de ese, otra vez, Lucas 15, lo primero que hace el Padre, que representa a Dios, es una fiesta grande con músicos profesionales. Y es lindo lo que tú estás diciendo. Dios tiene un gozo supremo, grande también. Así que nosotros no podemos hacer Gloria menos. a Dios. En otras palabras, Julio, si entiendo bien lo que estás diciendo, quiere decir que yo como cristiano puedo estar tranquilo. No solamente el gozo de la salvación me va a capacitar para enfrentar los problemas diarios de la vida, la enfermedad, las luchas diarias, sino que cuando yo soy atacado en mi carácter personal, y cuando es algo que está fuera de lo normal, no es un catarro, no es algo que normalmente uno esperaría, sino que es un ataque, así como Jesús podía enfocarse al gozo de la salvación, de la esperanza, nosotros también podemos utilizar eso y fijarnos en aquello más allá para sobrepasar esto que estamos pasando. Todo es pasajero. No sé si han escuchado aquella historia muy usada por muchos predicadores de el hombre rey que llama a sus súbditos, los que son parte de su consejo, y le dice, necesito que ustedes encuentren una palabra que me ayude para que en los momentos de mayor crisis yo encuentre fortaleza y en los momentos de mayor euforia encuentre serenidad. La gente se va, se reúnen, al cabo de un tiempo vuelven donde el rey, le dicen, hemos encontrado la palabra. Y el rey les dice, ¿y cuál es la palabra? Y ellos le dicen, la palabra es pasará. Porque cuando tengas la crisis o la situación de adversidad, esa palabra te va a ayudar a que eso no va a ser para siempre, eso va a pasar, esa situación difícil pasará. Y cuando estés en tu momento de mayor euforia, también recuerdes que esa victoria o ese logro también pasará. Y siempre te enfoques en que siempre habrá un mañana en el que vas a tener que volver a trabajar. Bueno, nosotros también podemos mirarlo así, pero más aún proyectándonos al día del regreso del Señor. Que ahí ya pasará para siempre todas las cosas negativas y las crisis o situaciones adversas que pudieron haber pretendido robarnos el gozo aquí en esta tierra no serán nada comparados con el gozo venidero de aquel día del regreso del Señor. Lindo, Gloria a Dios. Eliezer, hemos estado hablando mucho acá y hemos estado y somos claros de que todo esto es un don de Dios, que la gracia es un don de Dios. Y quizás alguien podría tener la percepción de que, bueno, no tengo nada que hacer. En la Biblia encontramos un texto sumamente interesante que me gustaría que tú discutieras brevemente. El apóstol Pablo en Filipenses nos dice que debemos preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor.
Y son tres palabras que me impresionan. Preocúpate, ten miedo y tiembla. ¿De qué está hablando Pablo acá? ¿Cómo nos puedes explicar esto? Fíjate que, como decía Julio, ¿cómo es el asunto, Julio? Texto Todo sin... texto sacado Contexto. fuera de contexto, más que texto, es un pretexto. Y, bueno, y eso es lo que pasa acá. Yo no sé ustedes, pero mira, en mi experiencia, yo tuve la fortuna de crecer en la iglesia. ¿Cuántos sermones yo no escuché basado en Filipenses 2:12, donde está ese pasaje? Ocupad vuestra salvación con temor y temblor. Y ese era el énfasis, ¿no? Y obviamente tú salías de la iglesia con todo menos con gozo, porque aparentemente el apóstol Pablo te está diciendo que tienes que tener temor y temblor. Fíjate que en estos días con mi pastor, en un programa en la iglesia, hemos estado estudiando el libro de Filipenses. Así que no me parece casualidad, Carlos, que tú ahora hagas esta pregunta. Creo que es un mensaje que el Señor quiere que entendamos. En todo idioma hay expresiones. Aquí en inglés se dice idioms, ¿no? Expresiones de lenguaje. Y yo creo que el apóstol Pablo tiene en mente aquí una expresión de lenguaje con estas dos frases, temor y temblor. Él la utiliza en otras partes de sus escritos para dar el siguiente mensaje. Déjame ver, o quitar. 1 Corintios 2:3, él une temor y temblor con humildad. Otro texto es Efesios 6:5. Para Pablo, temor y temblor es sinceridad, entre otros pasajes. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí es que cuando yo entro en todo este asunto de la doctrina de la salvación, lo tengo que hacer con sinceridad, porque, como dice el Salmo 19, sean gratos los dichos de mi boca, pero no solamente eso, sino también, ¿qué cosa? Mis pensamientos, la meditación de mi corazón, delante de ti, ¿no? Y esta expresión, otra vez, temor y temblor, es una expresión de lenguaje, un idioma que el apóstol Pablo está utilizando para mostrar que yo tengo que ser sincero ante Dios. Número 2, humildad. Otra vez el apóstol Pablo utiliza esta frase en relación a la humildad. Y esto no me parece extraño, porque el contexto del capítulo 2 de Filipenses, el contexto de toda la carta a los filipenses es humildad. Eso es una de las temáticas principales. La ciudad de Filipo era una colonia romana. Al propósito, esta ciudad le cambió el nombre a Felipe II, quien era el papá de Alejandro Magno, pero esa es otra historia. Aquí, en esta colonia romana, había muchos soldados, había mucha gente de la clase alta que venían de Roma, muchos oficiales, así como Carlos, y esta gente abraza el evangelio. Había muchos empresarios. Lidia era una de ellas, Hechos capítulo 16, el carcelero, fueron los primeros conversos. Y entonces esta gente, ahora el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, y una de las temáticas principales, otra vez, es la humildad. Es la humildad, no es nuestro estatus, es la humildad. Y él lo expresa en el capítulo 2, en ese canto cristológico, como Jesús siendo Dios, y Efraín nos habló de kenosis, esa palabrota, cómo el Señor se despojó. Y ahora yo, en mi peregrinaje de la salvación, tengo que tener ese mismo espíritu de humildad que últimamente me lo mostró Jesús. De manera interesante, otra de las temáticas de Filipenses es el gozo. El apóstol Pablo utiliza esta palabra 29 veces en sus cartas. De esas 29 veces, 9 están en Filipenses. Así que el gozo y humildad están relacionados con temor y temblor. No es que yo tengo que tener miedo, no es que yo tengo que estar aterrado. Eso tú lo encuentras en el Islam. Los musulmanes constantemente están aterrados por su salvación, y en otras religiones mundiales. Jamás en el cristianismo, porque como decía Carlos, en Ezequiel 36, entre otros pasajes de la Escritura, en el cristianismo Dios hace todo. Sencillamente yo respondo, y tengo que responder con temor y temblor, es decir, con humildad, con sinceridad y con gozo. Love it. Eso Tremendo. estaba mencionando, Eliezer, quería decirlo. El versículo siguiente a ese 12, que es el 13, expresa que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, que tiene lógica lo que Pablo está diciendo, porque a mi juicio, yo, digamos, como evangelista, tratando de agarrar lo complicado y hacerlo lo más sencillo posible. Un día me acuerdo, y esto es un paréntesis, ¿no? Un teólogo me dijo alguna vez, cuando me escuchó predicar, me dijo, oye,
qué bueno, me gustó eso, dice, yo lo agarraría, lo complicaría un poco más y lo presentaría. Y yo le dije, bueno, es que esa es la virtud del teólogo, agarrar lo sencillo y hacerlo complicado. Y la virtud del evangelista es agarrar lo complicado y hacerlo sencillo. Digo, tomando estos dos versículos, yo lo que diría es lo siguiente, que Pablo lo que está diciendo es, cuidado, Dios está llegando a tu vida con la gracia, no lo rechaces. Si lo rechazas, tienes que saber que es con temor y con temblor que lo estás rechazando, porque no hay otro camino, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea, rechazar la gracia de Dios es lo peor que podamos hacer como seres humanos. Ahí sí que hay temblor, como es temor y temblor al rechazar a Dios. Como dice el Señor en muchas de las parábolas, el lloro y el crujir de dientes, cuando rechazamos la gracia de Dios, porque sin gracia nos convertimos en desgraciados. Así es. Julio, estamos llegando ya al final de nuestro programa. ¿Por qué no nos haces un pequeño resumen y nos despides en oración? Pero pequeño. Sí, ahí vamos. Ese es otro problema de los evangelistas, que lo complicado lo tratamos de hacer sencillo, pero nos extendemos tanto en la explicación. No, pero está lindo. Pero es lindo lo que aprendimos hoy. Realmente que el gozo es el resultado de tener la realidad de un Dios que nos salvó, no en una teoría de salvación, sino en la experiencia práctica. Dios es la base, Él es nuestra base para el gozo, para la felicidad, para la paz, para la seguridad. Por eso las crisis pueden llegar, teniéndolo a Él, permanecerá en nuestra vida el gozo, la felicidad, la paz. De allí que Pablo dijera, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Esto es conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Así que no hay que tener miedo de nada, sino de apartarnos del Señor. Así que aferrémonos a Él, porque Él es el único que nos puede dar paz, seguridad, felicidad y la certeza de la salvación en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por Jesús. Es nuestra base. Sin Él no hay gozo. Él es el gozo de nuestra alma. Gracias por su obra redentora, por su obra transformadora. Y gracias porque Él pronto volverá. Podremos vivir en una experiencia de eterna felicidad a su lado. Te pido que bendigas a cada amigo y amiga que está escuchándonos en este momento a través de los diferentes medios por los cuales nos has permitido llegar a la gente o a los hogares que nos están escuchando. Bendice a cada uno, dirígelos y acompáñanos a nosotros también. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los esperamos entonces a la próxima edición de... No, ahí. Allá. Bye bye. Aloha. Dios le bendiga.